Ella señalaba que se eliminaba el estado de excepción constitucional de emergencia porque lo que hacía era criminalizar la protesta. La misma noche del domingo, gana José Antonio Kast y ya tuvimos el primer incidente en Plaza Italia. Y yo creo que la izquierda ni siquiera ha sido capaz de entender que hace mucho rato perdió el eje en esta agenda woke. Efectivamente, yo creo que estamos frente a una emergencia en varios temas. El tema migratorio, el tema de seguridad. Por mucho que los números, si Retis Dato estuviera aquí, diría que los números han bajado, y es verdad, en la Araucanía los números también han bajado, pero la violencia del delito todavía sigue estando muy presente. Una violencia... Está el pecado original de que al principio, cuando entra este gobierno, entró con el relato de terminar con los estados de excepción constitucional en esa zona. Bueno, no solamente los terminó durante el primer año. Recuerden, durante el primer año no los llevó. ¿No los renovó? Aumentó la violencia en la Araucanía, después los empezó a llevar. Salió con el estado de excepción acotado. Con el estado de excepción acotado. Su coalición no lo respaldó, y no lo respaldó durante muchas renovaciones de los estados de excepción constitucional. Y recordemos un detalle. En el proyecto constitucional de 2022, rechazado por un número muy parecido al que eligió el presidente electo, ahí podemos hablar del tema de los clivajes que tanto se ha instalado. En ese proyecto de constitución se eliminaba el estado de emergencia constitucional. Sí. Y el motivo no era un motivo baladí, no era que se les olvidó. No, hay un acta, que yo la tengo por ahí, de una discusión entre ellas de Bárbara Sepúlveda, la convencional del PC, donde ella señalaba que se eliminaba el estado de excepción constitucional de emergencia porque lo que hacía era criminalizar la protesta. Entonces había una idea, una ideología detrás del por qué se prohibían los estados de excepción constitucional. Que es la misma pelea que hay por la RUF, porque la izquierda parte con la idea de la aplicación de la regla de uso de la fuerza de cara a una manifestación, no de cara al fenómeno criminal. Sí, es un problema que ocurre. Entonces yo creo que ahí sí tenemos emergencias. Tenemos una emergencia económica. No una emergencia con... A ver, a mí no me gustan esos dichos así como esas titulares de Chile se cae a pedazos. No creo que Chile se caiga a pedazos. Pero tenemos un desempleo muy alto, tenemos un crecimiento muy bajo, tenemos una inversión... Esto es muy mediocre, Gabriel. Muy mediocre. Entonces, creo que además no es solamente de parte del gobierno. Yo creo que las organizaciones empresariales también se han acostumbrado a esto de crecer al 2%, y es un país, al 2% este país no avanza, no llegamos al desarrollo, no vamos a poder hacer un montón de cosas que necesitamos hacer. Y que queremos hacer, perdón, y que todo el mundo dice, pero ¿cuándo las vamos a hacer? ¿Por qué no se solucionan estos problemas? Entonces, es una buena noticia porque los inversionistas, yo creo que efectivamente, como dijo Sebastián Edwards, están acelerando las calderas después de la elección del domingo. Pero efectivamente yo creo que estamos frente a... Yo creo que por primera vez tú tienes un presidente que, más que tener una agenda más propia de su propia coalición, o sea, como una agenda ideológica de la propia coalición, es un presidente que tiene que apostar a lo... Ahora resolver el problema. Muy claro, apostar a lo pragmático. ¿Cuáles son los 4 o 5 problemas que tú vas a resolver en 4 o 5 años? Terrorismo en la Araucanía, desempleo, falta de crecimiento, inversión, salud, educación, en las listas de espera y educación. Pero es que esa es la sabiduría que... Y crimen organizado. Y con eso tiene bastante. Y inmigración. Sí, pero es que esa es la sabiduría de Kast al momento de plantear la idea del gobierno de emergencia, porque me tomo lo que mencionaste respecto del clivaje, porque claro, se ha instalado mucho este nuevo eje, ¿no? Que fue superado ya el eje dictadura-democracia, el sí y el no del 88, en fin, que fue superado y que ahora lo que quedó es el 62% de la apruebo-rechazo. Entonces, lo que hace Kast en esta convocatoria, en un gobierno de emergencia donde todos te caben, es precisamente interpretar ese 62%. Es decir, vamos a estar en el gobierno aquellos que hemos estado en la oposición, los que nos opusimos el 22 y que estamos ahora en disposición de resolver los problemas que vamos a generar. Entonces, creo que es una señal política interesante, o sea, no para establecer una coalición ahora ya, porque además es imposible desde el punto de vista ideológico, pero sí una coalición práctica, como dijo Guillermo Ramírez esta semana, a gobierno de emergencia, coalición de emergencia. Y suma voluntades.
Sí, completamente, porque las tareas que Gabriel colocó ahí, hizo un listado largo que excede 4 años, eso no se va a poder hacer, se va a poder cumplir en absoluto en forma global dentro de este periodo, pero sí señala un rumbo, y ese señalamiento de un rumbo es fundamental. ¿Por qué? Porque si algo ocurrió después del rechazo del primer proceso constitucional, después del rechazo del mamarracho, es que este gobierno saliente se quedó sin rumbo y sin nada que proponerle al país. O sea, el 4 de septiembre de 22 se acaba el gobierno de Gabriel Boric. Claro, se acaba, pero la conciencia de que se acaba viene a decantar bastante después, cuando empiezan a tratar de nuevamente levantar sus banderas y ven que las banderas sencillamente son irremontables. No hay cómo volver a todo lo que ellos querían hacer cuando entraron al gobierno, y por otro lado tampoco quieren hacer lo que deberían hacer para que el país tomara un rumbo de crecimiento. Fíjate que se habla mucho ahora de qué es lo que va a pasar con la izquierda. Ya vamos a entrar en ese tema. Sí. Pero una de las cosas que necesita hacer la izquierda no es solamente la famosa autocrítica. Ellos necesitan redefinir, repensar qué es lo que le van a ofrecer al país. Sí, y no lo han hecho todavía. Yo creo que es más profundo todavía. Pero a propósito de oposiciones, esta semana, a propósito de la semana de las señales, insisto, hay varias señales. Está la Argentina, me voy a vivir a la moneda, tengo un gobierno de emergencia, me junto con todos los partidos, vamos a trabajar en eso, estamos armando el gabinete, nombres que van, esa es una señal. Pero la misma noche del domingo, gana José Antonio Kast y ya tuvimos el primer incidente en Plaza Italia. Un lote de 30, 40, ¿qué salieron? No pasaron ni 2. Claro, esta semana salieron personajes como Dauno Totoro, como Víctor Chanfró. Salió también la coordinadora feminista 8M, sí, manifestando algún tipo de... Entonces, ¿y fueron a ver a Monsalve? No, pero de alguna manera comienza como a rearticularse una oposición que... Uno puede buscar una oposición política, que ya lo conversaremos, pero la oposición de la calle es una de las cosas que de alguna manera está la sensación, la señal de que se está rearticulando, y hay mucha gente que le tiene temor a eso, y se pregunta mucho cómo va a reaccionar un eventual gobierno Kast frente a una calle revuelta. Con la aplicación de toda la ley, con la aplicación de toda la fuerza de la ley, va a ser un presidente que tiene herramientas que el presidente Piñera no tuvo para esto. La ley Nain Retamal, sin ir más lejos. La ley Nain Retamal, lo curioso es que durante estos 4 años no ha habido, como dijo el presidente Boric, en un momento no salía a la calle porque él daba más gobernabilidad. Todos sabemos dónde estaba la calle en ese momento. Va a ser un gobierno complicado, eso yo creo que esta no va a ser una oposición leal. Y yo creo que van a seguir cometiendo el mismo error, salvo quizás excepciones, pero van a seguir cometiendo el mismo error que los sigue metiendo en la profundidad de las palizas electorales. Pero no vienen de una paliza electoral en la parlamentaria, por ejemplo. Sí, pero por una razón distinta, por un tema de ingeniería más político. Por un tema de ingeniería más política, la tontera de la derecha de dividirse, todo eso, pero por el otro lado una lista única les hizo ganar más, pero es un tema ingenieril, no es un tema más político. El triunfo de José Antonio Kast con esa diferencia y con la pequeña diferencia de 3 puntos respecto al rechazo, te está diciendo algo. Mira, yo esta semana escribo muchas columnas en varios diarios que me piden, en La Tercera, en el Diario Financiero. Esta semana encontré una columna, yo no la guardo, es un poco desordenado con mis propias cosas, pero encontré una columna que yo escribí en abril del 2022, donde decía que el clivaje, usaba la misma palabra, que el clivaje iba a ser el parteaguas de la concertación e iba a ser el rechazo y el apruebo. Pero recuerden que nosotros ni siquiera habíamos constituido el grupo que se llamó en un momento la centroizquierda por el rechazo, donde salió Demócrata, salió Amarillo. Entonces, era un periodo además donde todavía el apruebo tenía una posibilidad electoral. Ahora veo, por ejemplo, la otra vez una muy genial entrevista a Rafael Gumucio, una extraordinaria entrevista en La Tercera a David Altman, un gran cientista político uruguayo, profesor que le mando saludos. Donde efectivamente dicen este clivaje cambió y cambió por una razón obvia, la dice Altman, porque la gente que hoy día vota ni siquiera había nacido.
en el sí y el no. Muchas de ellas eran muy pequeños. Fíjate, Entonces, el 60% de la población del país nació después de 1990. claro, y si tú miras, Ujú. la repartición del voto a lo largo de las comunas, se mueve en una línea exactamente igual, la misma del rechazo, y ahí ya hay gente sacando números que efectivamente es así. O sea, hay un ejemplo. Entonces, creo que lo que hay detrás de eso no solamente es la falta autocrítica a la izquierda, sino que yo creo que la izquierda ni siquiera ha sido capaz de entender que hace mucho rato perdió el eje en esta agenda woke, y la perdió y no la va a volver a recuperar mientras no tenga, y va a seguir cosechando palizas electorales mientras no entienda que los acuerdos son necesarios. Y yo no veo una izquierda donde los acuerdos existan, porque esa izquierda desapareció. Vas a tener una izquierda dura, una izquierda en la calle, y vas a tener un Congreso donde ellos se van a oponer. Como se han opuesto a todas las leyes de seguridad. A mí me da risa cuando el presidente hace el listado de las leyes de seguridad, cuando su propia gente votaba en contra de la ley de seguridad. Se aprobaron con los votos de la derecha. Por supuesto. Que no. Entonces, creo que ahí hay una falta no de autocrítica, sino de entender cómo se van a plantear hacia adelante. Mientras no haya un liderazgo claro, mientras, por ejemplo, Paulina Bodanovich dice en plena campaña, cuando Janet Jara trataba de ser centrista de izquierda, socialdemócrata, Paulina Bodanovich da 3 semanas antes una entrevista en el Mercurio donde dice que a ella le molesta que le digan que es de centro izquierda, porque el Partido Socialista es de izquierda. Claro. Y ahí hay un elemento también que tiene que ver con la hegemonía de las izquierdas, que va a tener que ver con esto. Lo que está tratando de hacer el Partido Socialista es quién va a llevar la hegemonía de la izquierda, del Frente Amplio, del PC y del Partido Socialista. Entonces ahí sí creo que hay una posibilidad, lo planteó Pepe Toro esta semana como secretario general del PPD, de hacer una federación entre el PPD, esta es una idea de larga data, ¿no? Del PPD, el Partido Radical, el Partido Liberal, la democracia cristiana. y buscar ahí un espacio, pero yo creo que eso siempre ha topado con las marcas antiguas que tiene cada uno de esos partidos. Bueno, tengo que ir a la mención. Vamos a hablar precisamente de la autocrítica de la izquierda, el panorama que se viene en la izquierda después de la derrota del fin de semana recién pasado. Te quiero contar que si estás amenazado de embargo o tienes informes comerciales negativos, no te preocupes más. En chiledeudas.cl contamos con abogados expertos en defensa de juicios por deudas, eliminación de informes comerciales negativos y expertos en ley de quiebra. Búscanos en redes sociales y entérate de todos nuestros servicios. Recuerda, tus deudas tienen solución junto a chiledeudas.cl. Si estás viendo la señal abierta de TEDx, es el momento de la pausa comercial. Nosotros seguimos, se tenía que decir, estamos con un retornado Gabriel Emparte, Sí. con nuestro oriental, chicos, porque el blanco es como muy oriental. El taco blanco es como muy oriental, ¿no? Sí, me debo estar preparando para alguna embajada, anda tú a saber. Sí, no es mala idea. Oiga, a propósito de nuestros invitados de siempre, quiero mandarle un gran saludo a Marcelo Urunet, que sí, está con sí. le agarró el... Sí, la hermana de la Hello Kitty. La hermana enferma de Hello Kitty. Bronquitty. Ya, Ese. perdón, Entonces, estoy lento hoy día. Se rieron Es aquí, viernes. hubo sonrisas leves, pero hubo sonrisas.